Numerosos escritos de los cronistas van a empezar como los textos que se refieren a la Edad Media, con frases de este tipo. Después de encomendarnos a Dios y a María de todo nuestro corazón e invocando el nombre de Santiago, transmutación de valores de Europa, aquí van a invocar Cristo, María y el apóstol Santiago, tan famoso en España, tan famoso que saben que, según la leyenda de la Reconquista, apareció varias veces encabezando las tropas cristianas para darles la victoria. Y en América va a ser lo mismo. Los conquistadores pensarán que aparece casi tantas veces como en España Santiago para dar la victoria a los cristianos. Tradición épica, pues sí, ya saben, no sé si conocen un poco la literatura medieval, pero en el poema de Miocid, que es del siglo XII, 1140, pues el poema de Miocid expresa ya esta presencia de Santiago, diciendo los moros llaman Mahomet y los cristianos Santiago. Los moros invocan a Mahoma y los cristianos Santiago. Pues va a pasar lo mismo en las Indias. Y autores como Francisco López de Gómara, Bernal Díaz del Castillo, van a relatar las batallas como si se tratara de batallas medievales, con mucho ruido, batahola, alarido, el mismo ambiente medieval. Van a transcribir los cronistas de su crónica. De modo que en estos relatos recrean otra vez este ambiente medieval que había en tiempos de las crónicas, en tiempos de la Reconquista. Y es interesante ver cómo los cronistas se interesan en estas batallas. Y varios cronistas refieren una misma batalla. Por ejemplo, la batalla de Centla, de marzo de 1519 contra los indios, está referida al mismo tiempo por Andrés de Tapia, por López de Gómara y por Bernal Díaz del Castillo. Y los tres multiplican las hipérboles como en los relatos de la Edad Media. Hace poco yo les decía, fíjese, los cronistas, algunos cronistas de los principios, piensan que estos indios con los que tienen que enfrentarse, que estos indios son verdaderamente árabes. Bernal Díaz del Castillo, cuando refiere a la batalla de Centla, escribe esta frase: los indios, escuche bien este pequeño trocito de frase, los indios decían Alala, alala. ¿Y por qué dice eso?
ningún comentarista, yo no he visto explicación de este tipo de frase. Solo yo puedo explicarle, perdón por la inmodestia, ¿no? Porque estudiar y sé lo que quiere decir esta frase. Cuando los musulmanes iban al combate, gritaban el nombre de Allah, Allah, y decían Allah Akbar, Allah es el mayor, es nuestro protector, es nuestro salvador. Y no solo eso, gritaban, porque para un musulmán que muere al combate, el musulmán que muere al combate va directamente al paraíso. De modo gritaban su profesión de fe musulmana. Siendo musulmán, hay una fórmula que se llama la profesión de fe, en que expresan su fe musulmana. ¿La conoce en traducción por lo menos? Pues se lo voy a decir, es importante, porque una persona, una anécdota, que quiere convertirse al Islam, por ejemplo, un francés, un europeo, en España ahora hay muchas conversiones al Islam, fíjense. Y entonces, ¿qué hay que hacer para convertirse al Islam? Es muy fácil. Ustedes van a decir 3 veces la frase que les voy a comentar. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulallah. Pero menos mal que nadie la apunta porque serían capaces de convertirse al Islam. Y entonces, convirtiéndose al Islam, se repite 3 veces esta frase delante de un juez. Van delante de un juez y dice 3 veces la ilaha illallah wa Muhammad Rasulallah. Segunda vez, tercera vez. Tercera vez ya usted es musulmán o musulmana. Y entonces, fíjense que el cronista Bernal Díaz dice: y yo en la batalla de Centla oía esos días a estos indios que gritaban Allah, Allah. Y en el texto lo escribe con una sola L, Allah, Allah. Estos indios que iban al combate decían la misma cosa que decían los musulmanes en la Reconquista: no hay más que un solo Dios y el profeta Muhammad es su profeta. De modo que para Bernal Díaz del Castillo, estos indios no son como musulmanes, son musulmanes auténticos. Es la continuación de la Reconquista. Y dice, en su crónica decían Allah, 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 la ilaha illallah. No hay más Dios que Allah. Qué curioso, ¿no? ¿Hasta qué punto llega en esos hombres de mentalidad medieval? ¿Hasta qué punto llega la asimilación de las batallas de la conquista a las batallas de la reconquista de los siglos anteriores? Y si ustedes leen estas crónicas, las 3 que he citado que refieren a esta batalla, van a ver como los 3 refieren la presencia, la aparición de un caballero sobre su caballo, de un jinete sobre su caballo, y entonces los cronistas dicen: pues sí, este caballero no podía ser más que Santiago. Solo que Cortés, que era muy devoto de San Pedro, dice: yo no estoy tan seguro que fuera Santiago, a lo mejor era San Pedro. Y el tercero, qué interesante la reacción del tercero, escuchen.
Bernal Díaz del Castillo, leerán el texto cuando estén en su casa. Dice, oigan, Bernardo de Tapia, el otro cronista, dicen que han visto uno a Santiago, el otro a San Pedro. Pero yo, la verdad, no he visto a nadie. Y tiene ironía en aquel momento. No he visto a nadie porque yo, la verdad, soy pecador. Y no merecía ver la aparición de un santo en el momento de la batalla. Qué interesante esta reflexión. Estamos en la continuación de la Edad Media, pero con los cronistas al mismo tiempo empieza una nueva época que tendrá como característica el espíritu crítico que empieza a nacer en el Renacimiento. Y Bernal Díaz del Castillo, al mismo tiempo que dice a lo mejor sí, vino un caballo, pero yo por ser pecador no lo vi. Es una duda, ¿verdad? Sobre toda una tradición que es la señal de un hombre del Renacimiento, que empieza a plantearse problemas y que toma su distancia con la mentalidad medieval. Los cronistas, hombres medievales y mentalidad medieval, tenían lecturas de tradición caballeresca, leían al Amadís, lo leían tanto que hubo un decreto de Carlos V, creo que en 1530 o 35, no recuerdo la fecha exacta, que prohibió que pasaran las novelas de caballería a las Indias. Es verdad que los cronistas en su mente tenían visiones inspiradas de estas novelas que eran fantásticas, que suscitaban la imaginación de los lectores. Escuchen, por ejemplo, esta página de Bernal Díaz del Castillo. Pues Bernal Díaz del Castillo, en su obra, cuando lo lean, piensen en esto, evocará precisamente varias veces la literatura caballeresca. Y hay una historia, una página famosa, que voy a leerlos. Cuando descubre paisajes extraordinarios de las Indias, cuando descubre la ciudad de Tenochtitlán, pues dice Bernal Díaz del Castillo, pero eso no nos parecía realidad, parecía paisaje del sueño, parecía una ciudad del sueño, como yo las leí en la literatura caballeresca. Yo les leo esta página, escuchen, que está en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Escribe Bernal Díaz del Castillo. Decíamos que aquello parecía las cosas de encantamientos. Paisaje encantado, ciudad encantada, allá detrás hay magos que han transformado es tan bello que es paisaje soñada, es ciudad soñada. Decíamos que aquello parecía las cosas de encantamiento que cuenta el libro de Amadís, libro de caballería, el más conocido. Decíamos, y aún algunos de nuestros soldados pensaban que lo que veían era entre sueños. Es cosa de sueño, no es cosa vista. Los sueños, ¿verdad? A ver, despiértame, decía su compañero, no puede ser una cosa que veo. Y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera,
porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente. Ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como veíamos. Cosas nunca oídas ni aún soñadas, las cosas que veíamos. Y entonces aquí tengo la fecha, a partir de 1531 la corona va a prohibir a todos estos soldados, a todos estos cronistas, llevar a Indias novelas de caballerías. Tales, precisa el decreto, tales como las obras de Amadís, que no son más que historias mentirosas. Y quiere historias mentirosas que exaltaban este ideal de caballería. Y claro, esta prohibición no fue respetada, porque a lo largo del siglo XVI se repitió varias veces. Y se sabe que se han estudiado los cargamentos de los barcos que salían de Sevilla con libros para las Indias. Y siempre en estos cargamentos dicen que hay novelas de caballería. Y Bernal Díaz otra vez, en su obra, cuando verá la ciudad de Tenochtitlán, esta ciudad, ¿saben?, que van a destruir los conquistadores, no quedará piedra en piedra. Pero cuando la descubrió Cortés y las tropas, y Bernal Díaz del Castillo estaba aquí, dijeron que Tenochtitlán parecía las cosas y encantamentos que cuentan en el libro de Amadís. La ciudad para él era tan bella que parecía una ciudad de sueño, una ciudad idéntica a las que se describen en los libros de caballería.